Bien, la idea de ver este video es justamente aproximarnos a estas tres historias que tienen vida propia por sí solas y que el hundimiento del Graf Spee o la batalla del Río de la Plata es, digamos, el telón de fondo para contar esas historias. Historias que se van entrelazando y que, por supuesto, ese episodio de la batalla primero y luego del hundimiento, o yo diría de la batalla primero, la batalla naval, estrictamente o literalmente, y después de la batalla diplomática, que no fue menos importante, que se libró en esas 72 horas en las que el Graf Spee estuvo en el puerto de Montevideo. Y en un Montevideo muy distinto, muy diferente al de hoy en día, una ciudad mucho más chica, por supuesto, pero también una ciudad inundada, invadida por espías. El MI6, que tan famoso hiciera años después James Bond, estaba instalado en Montevideo, tenía su base de operaciones de una dimensión que uno podría decir absolutamente excepcional para el tamaño, para lo que era Montevideo y el Uruguay de aquella época. Porque en toda esta historia hay muchas historias que corren de forma paralela o simultánea y que hacen a una época, a una etapa de la humanidad, de las más oscuras y más horribles que se han vivido hasta ahora. Hoy estamos en episodios también terribles, pero tenemos que ubicarnos en el tiempo, en aquel momento, en una Europa donde habían ganado los regímenes totalitarios, una Europa en la que gobernaba Hitler en Alemania y de a poco iba invadiendo los países de Europa Central, una Italia en la que Mussolini llevaba las riendas, una Rusia en la que Stalin estaba al frente y una España en la que Franco recién llegaba al poder. Pavada de nenes. Fíjense que todo el continente gobernado y dominado por regímenes, por lo pronto en lo personal, repudiables, todos ellos. Bueno, en la región teníamos distintos matices, ¿no? El Uruguay era un país que en ese momento estaba atravesando, primero que vivía la gran siesta y la gran fiesta del centenario. La historia arranca allí por 1930 justamente, la historia que cuenta el libro, en momentos en que el derrumbe de Wall Street y el comienzo de la Gran Depresión Mundial se desata, y en el Uruguay estaba el Uruguay todo mirando deslumbrado cómo se construía el Estadio Centenario en 9 meses y celebrando el primer centenario de la jura de la Constitución, es decir, del surgimiento del Estado de la República Oriental del Uruguay como Estado independiente de verdad. Y en los tiempos en que se acuñó la famosa frase como el Uruguay no hay, y tal vez había razones para que esa frase fuera repetida, y en un país donde no existía la nostalgia, donde la nostalgia no tenía cabida. Si alguien hubiera inventado la noche de la nostalgia en aquella época, hubiera sido un fiasco, porque era un país de jóvenes, de gente muy joven, y la nostalgia era un sentimiento reservado para los inmigrantes ya mayores. Era un país que, se vivía muy bien, en que la gente, las reformas sociales de comienzo del siglo empezaban a dar sus frutos, pero también era un país cuyo gobierno, en ese entonces, hizo la vista gorda, porque quizás no le convenía, a lo que estaba sucediendo en el mundo en materia económica,
y pospuso medidas que tarde o temprano iba a tener que adoptar y que después fueron mucho más dolorosas y en un ámbito político diferente, porque en 1933 el entonces presidente Gabriel Terra dio, como todos sabemos, el golpe de Estado que echó por tierra 25 años consecutivos de democracia en el Uruguay. Y el Uruguay pasó a ser una republiqueta más de América Latina, una América Latina que se la conocía a nivel internacional por eso, ¿no? por gobiernos, por dictaduras y por países en los que la mayoría de la población se encontraba marginada y era analfabeta, que no era el caso del Uruguay, por lo pronto, en esos tiempos, pero sí comenzó a ser durante esa década difícil, yo diría que terrible, poco estudiada, y que a mí mismo me sorprendió al hacer la investigación que concluyó en 3 hombres y una batalla. 3 hombres y una batalla, la profesora bien los presentó. Millington Drake es la figura que quizás ocupe más páginas de este libro, un inglés, digamos que un inglés de una mezcla de inglés y norteamericano, su madre era norteamericana, pero él rechazaba ese origen bastardo, entre comillas, y quería, y así lo hizo, ser un inglés de pura cepa. Un hombre de una fortuna importante, un diplomático de carrera que llevaba cuando llegó al Uruguay 20 años al servicio, 25 años al servicio del Foreign Office, que sus destinos anteriores habían sido Buenos Aires en 2 periodos, y era el que más conocía el Río de la Plata entonces en el cuerpo diplomático británico. Por eso fue destinado al Uruguay, pero fue destinado con una misión muy precisa, que era neutralizar la creciente influencia de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini en el Uruguay. Recordemos que en aquella época los ingleses eran dueños de los ferrocarriles, de los frigoríficos, no solo de buena parte de los frigoríficos, pero no solo de los frigoríficos, sino de toda la cadena de producción de carne y exportación, y de los tranvías en Montevideo, del agua corriente, de la compañía del gas. A pesar de que era una colectividad numéricamente pequeña, eran 2.500 personas, tenían un colegio, el British School, pero que era un colegio muy pequeño, obviamente para una élite ya desde entonces, y que cuando llega Millington Drake, uno puede pensar, bueno, él venía a proteger esos intereses ingleses que para la corona, para el imperio británico, que era la potencia por excelencia en aquellos años y la reina de los mares seguía siendo, eran monedas, eran unas pocas libras en ese contexto, pero sí había algo muy importante, y es por eso que Millington Drake se le encomienda esa misión, y era el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo, que fue el origen de nuestro país y disputa constante entre la propia Inglaterra y obviamente entre Argentina y Brasil y el Imperio de Brasil en tiempos de la colonia. Y ese puerto era el lugar clave, era entonces, como lo sigue siendo hoy, el puerto más importante del Cono Sur, estratégicamente ubicado, y el puerto al que iban a apelar los ingleses o la Marina Británica como puerto alternativo para sus buques mercantes, en una guerra que ya en Londres se veía como inminente, y estamos hablando de 1934, o sea que 5 años antes de que se declarara, estallara esa Segunda Guerra.